Hola, contestamos proyectos de aula quinto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en MEX Primaria tenemos contestado los libros de primaria. En la página 55 iniciamos el punto número 2 con esto de este proyecto y te dice que en colectivo escriban en la siguiente tabla que se encuentra en tu libro los temas que investigarán, la información que necesitan, dónde pueden encontrarla y cómo. Entonces, recuerden que están haciendo una investigación sobre su entidad. Aquí ustedes van a poner qué lugar, persona o suceso quieren conocer, pero recuerda que está dirigida a su entidad. Vamos a suponer, en mi ejemplo, que tú vives en Chihuahua o en esta región y tú quieres saber sobre cómo se originó Chihuahua o tal vez Durango. Quieres investigar sobre la vida de Pancho Villa, por dar un ejemplo. Después, tendrías que contestar para qué queremos conocer ese lugar o persona o suceso que tú hayas elegido. Por ejemplo, yo respondo que queremos conocer su participación en la revolución, en este caso, de Francisco Villa, o sea, Pancho Villa. Después vas a responder qué fuentes de información, ya sean libros, o revistas, periódicos, videos o personas podemos consultar. Se pueden consultar libros de historia o tal vez puedas investigar en el internet. También le puedes anexar que puedes investigar haciendo entrevistas a las personas que sepan, como los abuelos o historiadores o los maestros. ¿Cómo podemos organizar la información? Se puede organizar de manera cronológica, de acuerdo a cómo fueron pasando los eventos, en cómo fue que participó Francisco Villa en el paso de la revolución, y se pueden usar para ordenar la información cuadros sinópticos, entre otras cosas. Entonces, de acuerdo a lo que tú consideres, ve respondiendo o lo que digan sus maestros. Acción, vayamos y volvamos. Al visitar otros lugares conoces su historia, sus características y sus personajes, quienes pueden ser inventores, deportistas, artistas, entre otros. Tu comunidad también tiene personajes importantes, por ejemplo, tiene mujeres y hombres que día a día producen alimentos, que llegan a la mesa de las familias o que cuidan la salud, limpieza y seguridad de los habitantes. Punto número 1. De manera individual, pero sin olvidar a los demás, te dice que leas la reseña del libro El lenguaje de los pájaros, mitos indios. Entonces, este es un libro que se llama El lenguaje de los pájaros. Para haber hecho la reseña, que es esta, previamente se debió haber leído. Entonces, vamos a iniciar a leer la reseña. Arodi Rangel. La escritora e ilustradora brasileña Zica Fittipaldi emprendió la tarea de crear libros para niños después de haber convivido una temporada con los indígenas de Nambiquara, uno de los pueblos originarios de su país. Convencida de que las mentes infantiles son más abiertas al mensaje que ella busca comunicar, el valor incalculable de las tradiciones de las comunidades indígenas. Este título recoge un mito de los Kamayura, que explica cómo fue que las aves aprendieron a cantar y así expresar sus vínculos con los seres humanos. Se trata de una ventana a la cosmovisión de otros pueblos que, al igual que los originarios de nuestro país, han sido marginados por mucho tiempo de las narrativas culturales hegemónicas. Entonces, esta es la reseña, de acuerdo a lo que ella encontró en este libro. Cada tipo de texto tiene una escritura, una función y características propias. Es decir, que en este caso, las reseñas tienen ciertas características. Punto número 2. Vas a leer nuevamente la reseña El lenguaje de los pájaros y vas a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo está organizada la información? Así es que nuevamente vas a leerla. Y yo me puse a investigar en el libro de saberes y encontré que podemos organizar información por medio de esquemas como mapas conceptuales, cuadros sinópticos, diagramas de flujos, mapas mentales. Pero si tú observas la reseña, no está organizada así la información.
por esquemas. Tampoco está organizada por datos cuantitativos y tampoco está organizada por datos cualitativos, por características. Los datos cuantitativos están organizados o sea, se utilizan números como gráficas, etc. Entonces, descartado esta forma de organizarlo. Así es que en base a eso, puedo decir que este texto está organizada con lo que se conoce como un desarrollo y un desenlace, porque no se ve que está organizado ni por esquemas, como te decía, ni tampoco está organizado por datos cuantitativos, porque no vemos ni gráficas, ni números, ni nada, ni tampoco por datos cualitativos. Y esta sería mi respuesta, que está organizada por inicio, desarrollo y desenlace. Inciso B, ¿en qué orden se presentan los datos o hechos? Investigando en tu libro de saberes, los textos discontinuos, existen dos tipos de textos. Los continuos, que son los que se presentan la información de forma secuenciada y progresiva. Por ejemplo, un texto narrativo como esto, o descriptivo, expositivo y argumentativo, presentan o se usan textos discontinuos. En base a esta información que encontré en tu libro, puedo responder que yo considero que el texto que se presenta los hechos de manera continua, porque presenta la información de forma secuenciada, como aquí te lo dice, y progresiva debido a que es un texto narrativo descriptivo, pero no presenta ni gráficas, ni esquemas, ni otros. Por lo tal motivo, no puede ser un texto discontinuo que te presenta aquí la información de estructuras de manera organizada. Entonces, pasemos al inciso C, en cuál tiempo verbal se narra, de acuerdo a lo que yo pude detectar. En algunas partes se utiliza lo que es el tiempo verbal pasado, básicamente pretérito. Y en otras partes de la lectura utiliza el tiempo presente, es decir, es una combinación. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza? Considero que utiliza lo que es un lenguaje formal, pero aquí esta respuesta puede cambiar y ser diferente dependiendo de lo que digan tus maestros. Esto es lo que yo considero, pero si te lo dejan de tarea, puedes poner esta respuesta. ¿Se incluyen opiniones propias? De acuerdo a lo que se lee, no se observa ninguna opinión propia del narrador. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Pasemos al punto número 3. Ahora en asamblea vuelvan a cotejar el texto, presten mucha atención, o sea, pongan atención al uso de los signos de puntuación y a la claridad de las ideas. Y de manera individual, considerando el trabajo colectivo, van a identificar la estructura de la reseña en el ejemplo anterior y marca con colores cada una de sus partes. Así es que nuevamente me investigué en el libro de saberes y resulta que las reseñas te dice aquí que tiene una estructura, es decir, maneja lo que es un título, inicio, desarrollo y cierre. Esta sería la estructura de las reseñas. Y también te dice que para redactar una reseña es importante que hayas o investigado la información previamente. Es decir, tienes que tener fundamentos que te permitirán realizar y no se trata de reseñar todos los datos del autor, sino de recabar la información relevante. Entonces, esta es la estructura y vamos a traernos el texto. Recordemos que en este caso, esta es la reseña de este libro. Por tal motivo, este viene siendo el título y esta parte de acá viene siendo el inicio. Te dicen quién la realizó, la escritora fulana, esta es la brasileña, dónde se originó, a quién va dirigido, etc. Esta parte de acá viene siendo el desarrollo de la reseña, en donde te indican, muestran
prácticamente de qué trata. Sobre, por ejemplo, sobre las tradiciones de las comunidades indígenas, en este caso brasileñas. Y este parte de acá viene siendo el cierre, en donde prácticamente te dice que va a finalizar y te da una idea de qué trata el libro. Ahora, reorientamos y seguimos. Aunque es posible obtener datos sobre un lugar en libros, revistas y videos, muchas veces de los habitantes, esto cuando estamos ahí viviendo en un lugar histórico, resulta que los habitantes brindan orientación sobre lugares de interés o eventos no registrados. En este caso, las personas de la comunidad y tu familia también pueden darte información sobre los cambios ocurridos a través del tiempo en tu comunidad. Para recabarla, puedes utilizar lo que es una entrevista. ¿Estás listo? Manos a la obra. Inicia este viaje para conocer el lugar al que perteneces. Así es que es momento de empezar a trabajar con esto de la entrevista. De manera individual, pero sin olvidar que eres parte de tu comunidad, investiga qué es y cómo se realiza una entrevista. Para ello, explora en lo que es la biblioteca escolar, la biblioteca del aula o en la pública o pide ayuda a algún adulto para buscar en internet. Entonces, investigando sobre lo que es la entrevista, encontré esto. Resulta que una entrevista es un intercambio de opiniones o ideas sobre un tema determinado que produce entre dos o más personas a través de una conversación, como en este dibujo que están entrevistando a la señora. Por ejemplo, entrevistando al presidente por parte de un alumno y este alumno quiere saber cómo es que logró llegar a ser presidente y entonces empieza a preguntarle preguntas específicas para saber cómo es que llegó a ser presidente. Entonces, esto es entrevista y después vas a investigar cómo se realiza una entrevista. De acuerdo a lo que investigué, se necesita de una preparación. En esta preparación de la entrevista supone el proceso de investigación y documentación previo a la entrevista. Es decir, que si tú vas a entrevistar, por dar otro ejemplo, a esta señora, ¿por qué se dedica a ser abogada? Tienes que investigar qué hace un abogado, a qué tipo de personas representa, etcétera. O sea, investigar sobre el tema. Tienes que tener la presentación que viene a ser en donde marca el inicio de la entrevista, es decir, cuando comienza la entrevista. El desarrollo es el cuerpo como tal de la entrevista, compuesto de las preguntas y respuestas. Tú preguntas, ella te responde, y cuando están haciendo este intercambio, se le llama desarrollo. Y después, por último, es el cierre. Es el momento en el que se da por finalizada la entrevista, donde tú dices muchas gracias por haberme dado esta entrevista, le agradezco sus respuestas, bla, 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 y este viene siendo el cierre. Punto número 2. Te dice que escribas en tu cuaderno un guión de las preguntas que harás a la persona que entrevistarás en tu comunidad con el fin de seguir un orden para obtener la información deseada. Te dice que consideres el tiempo de la entrevista y cómo registrarás la respuesta. Aquí tienes que considerar que tal vez tú digas, yo me voy a tardar unos 15 minutos entrevistando, o 20, o 5, para que cuando tú le estés diciendo entrevistando a la persona, le digas, aproximadamente la entrevista dura unos 15 minutos. ¿Está dispuesto a hacerlo? No, pues que sí. Y en asamblea y con el apoyo de sus maestros, revisen sus guiones, o sea, las preguntas, y determinen si las preguntas les ayudarán a encontrar información que buscan. Recuerda que están investigando sobre eventos históricos de su región. Así es que puedes preguntar cómo era su localidad en el pasado, qué ha cambiado en el paisaje, antes había ríos, lagos cerca de su comunidad, o qué considera usted que haya pasado el revolucionario o el independentista, etcétera. También puedes preguntar todos los cambios que se han presentado en su comunidad, considera que son buenos argumentos que argumente su respuesta y qué plantas o especies animales se han desaparecido o a qué atribuyen la desaparición.
qué cambios culturales se han dado en tu comunidad, etcétera. Entonces tú tienes que formular, recuerda, tus preguntas en base al personaje histórico que tú quieras saber o en base a los cambios que has tenido tu colonia o lo que tú hayas elegido. Es momento entonces de realizar la entrevista, es decir, que aquí ya tienes que tener tu cuestionario bien definido y vas a platicar sobre los hallazgos descubiertos. Recuerden cotejar la información obtenida y revisar sin falta algún dato, si les llega a faltar algún dato que no se consideró al inicio. Para eso van a tener que reflexionar, pensar, analizar sobre las siguientes ideas. Van a contestar estas preguntas. ¿Cómo se sintieron al investigar? En mi caso, yo me sentí bastante sorprendida sobre las respuestas que me dieron. A lo mejor tú dices, no, pues a mí se me hizo bien aburrido. Ahí le escribes, me sentí bien aburrido, o me gustó mucho, o no me gustó, me dio pena, XX, lo que tú quieras, de acuerdo a lo que tú hayas sentido al momento de estar investigando del tema o al momento también de estar realizando la entrevista. ¿Qué ha llamado su atención de la información obtenida? Por ejemplo, ha habido muchos cambios sustanciales en mi comunidad. Descubrí con esto de la entrevista que había antes ríos que pasaban a la mitad de la ciudad y había lagunas. Actualmente ya no existen. Entonces tú vas a poner qué fue lo que llamó mucho, pero mucho tu atención en base a la entrevista y a la información que hayan obtenido. ¿Cuáles de las transformaciones que se han dado en la comunidad en cuanto a las costumbres, formas de comunicación, alimentos, entre otras, han resultado benéficas? Por ejemplo, en mi caso, la implementación del uso de celulares ayudó a que la mayoría de la gente tuviera un dispositivo para comunicarse con sus parientes, porque yo entrevisté si había visto el antes y el después con respecto a las comunicaciones y esto fue lo que me dijeron, que sí había mejorado mucho. También los alimentos están más al alcance de la mayoría de la gente y ya no tienen que recorrer grandes distancias. Antes se acostumbraba a ir a otra ciudad a comprar los alimentos y me dijeron que ahora ya no recorren esas distancias, o sea, se eliminó esa costumbre. También me dijeron que la gente dejó de ser tan religiosa, se perdió esa costumbre de mucha religiosidad y se abrieron a nuevas costumbres de otras regiones, dando como resultado la practicidad. Después van a responder cómo se sienten al formar parte de su lugar. Yo respondo que yo me siento muy feliz de formar parte de mi comunidad. Aquí tú vas a decir si te sientes feliz, si no, si quieres cambiar a otro lugar, por qué, etcétera. ¿Qué aportan su comunidad a otras poblaciones? Resulta que las aportaciones son gastronómicas, o sea, de comida, también aporta tradición y también aporta lo que es la manufactureras de diferentes productos. Tal vez tú estás en una región pesquera, tú podrías decir que aporta alimentos pesqueros, etcétera. Estas reflexiones formarán parte de la conclusión de su reseña. Ahora es momento de escribirla. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran, como tus amigos, tu cuate, tu vecino, el niño de la esquina, e inclusive puedes compartirle el canal Mex Primaria para que ellos puedan realizar sus tareas de acuerdo al grado que estén cursando. Te invito a que te suscribas, me regales el like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.